equivoco. Gracias por hacerme la aclaración. Pues les cuento que ya les envié varios documentos, pero ahorita se los voy a enseñar mejor porque así tienen pleno conocimiento de lo que recibieron, no todos, de lo que van a recibir entonces, que según yo ya habían recibido todos. Ahorita les muestro. Ah, totalmente. Bueno, vamos a ver. Ahorita les muestro. Esto es lo que ustedes tienen en Classroom, ¿ve? De derecho financiero, no de derecho tributario. Pati, quien quiera hablar, no tenga pena, abra su micrófono y hábleme porque normalmente... Gracias, licenciada. Perdone, es que yo por lo que decía esta compañera, y mañana para la retrasada de financiero, ¿no sería bueno esperar a que pasen las retrasadas para eliminarlas? No, porque la retrasada la tengo en otro código. De hecho, en el, ¿cómo se llama? En el calendario de retrasadas pusieron el código. Y por si alguien está en la retrasada, no es el mismo código de la clase de Derecho Financiero que teníamos el semestre pasado. Entonces, solo para que lo tomen en consideración, porque si no, van a estar en un lado que no es. Entonces, este sí lo voy a eliminar porque... Gracias, licenciada, muy amable. Ah, las órdenes, Pati. Bueno, miren pues ustedes. Yo les envié varias comunicaciones. Ah, bueno, esta fue ayer. Si se dan cuenta, acá están los documentos que van a ser parte del primer examen parcial, ¿verdad? Tenemos un documento que se llama legalidad y discrecionalidad. Cuando nosotros veamos los principios del derecho tributario, que eso esperaría yo que ya fuera la otra semana, ya sea el martes o el viernes, y que ustedes ya los comenzaron a leer en la Constitución seguramente, ¿verdad? En el artículo 239, es el principio de legalidad en la Constitución. Entonces, cuando ustedes abran este folleto, ahí me dicen si lo ven. ¿Lo ven? ¿Se abrió ahí? Va, listo. Cuando ustedes vean este folleto de legalidad y discrecionalidad, necesito no solo que lo lean, sino que de verdad lo analicen, hagan conciencia, porque este documento tiene muchísima relación con lo que estamos viviendo hoy en nuestro país, en aquellas decisiones que se toman al amparo de la norma, pero que muchas veces son arbitrarias, de aquellas decisiones que se toman apegadas a la ley, ¿verdad? Es un folleto bastante pequeño. La otra semana vamos a hacer la hoja de trabajo. Estos son 20 paginitas, o sea, no es nada, ¿verdad? Para ustedes que ya están acostumbrados a leer 20 páginas, es una nada. Esa es una de las cosas. Vamos a ver. Ajá, ahí está. Entonces, después tenemos la base imponible en la segunda venta. Ese documento se los puse, ¿por qué? Porque la primera ley especial que vamos a ver es la ley del IVA, ¿verdad? Después tenemos el poder tributario. Les dejé este cuarto que se denomina impuestos, que ese solo no es para que lo utilicen de referencia si necesitan alguna definición doctrinaria o algo por el estilo, pues lo pueden utilizar de referencia. Las formas de extinción de la obligación tributaria, la relación jurídico-tributaria y este otro que es de los impuestos. Entonces, realmente este que se denomina impuestos, que está acá abajo, que es una tesis, les va a servir mucho, pero para temas eminentemente doctrinarios, ¿verdad? Si quieren leerlo o no, pues no hay problema. Ahora bien, ¿por qué ya no les puse el hecho generador de Dino Harash? Porque la verdad es que el hecho generador es un libro bastante extenso, que me da miedo que igual no lo vayan a leer y prefiero explicarles con palabras más sencillas que es el hecho generador, que son más de 200 páginas, las de Dino Harash. Bueno, quiero que nos enfoquemos más en la práctica que en la doctrina, ¿verdad? Cómo saber interpretar las normas jurídicas. Entonces, para el primer parcial, pues van a venir estos documentos. Tenemos código tributario, que lo vamos a ver hasta el artículo 102, que les había hecho mención en la clase pasada.
Después tenemos la Constitución, la ley del IVA, que va a ser la primera ley especial que vamos a ver, y la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Si se dan cuenta, después les envié un segundo documento, que ese se los envié hoy por la mañana, que en este documento se lo vamos a trabajar hoy en un ratito. En este documento estaba todo lo relacionado con preguntas básicas del Código Tributario y temas muy similares con derecho corporativo. Y se van a dar cuenta que ustedes leyeron hasta el artículo, si no estoy mal, 31 o 30 del Código Tributario previo al hecho generador. Ustedes tuvieron que haber verificado en esos artículos que dentro de los temas que se tocaban estaban el sujeto activo y el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven un sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, ustedes pudieron verificar que existe la responsabilidad, el contribuyente, perdón, y el responsable. Y hay un responsable solidario, un responsable por representación y un agente de retención y de percepción. Entonces es cuando nos hace sentido realmente todos los conceptos que nosotros vimos en derecho corporativo o en derecho civil, porque se podrán dar cuenta que viene aquí aledaña una responsabilidad solidaria. Entonces, cuando hacemos una fusión de sociedades, ¿verdad? Una de ellas pierde su personalidad jurídica o ninguna de ellas. Y entonces hay figuras como las del representante legal, que es un sujeto pasivo, porque recordemos que si nos vamos al derecho civil, ¿verdad? Si nos vamos a la matriz de la persona como tal, la persona se clasifica en persona individual y persona jurídica. Si ustedes se pudieron dar cuenta en los artículos del Código Tributario, a la persona individual, o sea, a nosotros se nos denomina contribuyentes, ¿sí? Y a la persona jurídica está dentro de los responsables. Y los responsables tienen una subclasificación que es los responsables por representación. Después hay otro artículo de responsabilidad solidaria y de los agentes de retención o de percepción. Entonces es por esto sumamente importante lo que hoy vamos a ver, esta hoja de trabajo que más adelante la vamos a hacer, porque dentro de ella también existen ciertos tipos de responsabilidades. Y realmente, ¿qué es lo que yo les voy a preguntar? Porque entonces venimos a entrar a lo que yo les decía la clase pasada, o lo que les decía desde la primera clase, que es sumamente importante, que son los elementos de la relación jurídico-tributaria, que es el artículo 14. Y es acá donde vamos a ir entonces nosotros desglosando los elementos y vamos a entrarlos a conocer uno por uno a profundidad, porque cada uno de esos elementos está casi que doctrinariamente dentro del Código Tributario. O sea, ustedes ya hoy pudieron verificar el primer elemento, eh, que son los sujetos, ¿sí? Y la semana pasada comenzamos a ver el segundo elemento, que pues viene en el artículo 31, pero que es el hecho generador. Entonces, cuando nosotros vemos la relación jurídico-tributaria, y ojo acá, porque la relación jurídico-tributaria se compone de 5 elementos. Los sujetos. Bueno, yo me voy siempre al hecho generador, para mí es el principal. El hecho generador, la base imponible, el tipo impositivo, el periodo de imposición y los sujetos. Esos son los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Entonces, sobre esos elementos nosotros vamos a basar todo el análisis que se va a realizar de leyes específicas. Y de hecho vamos a hacer el primer análisis para el otro viernes. Para el martes que viene, solo para terminar con el tema que estábamos viendo del Classroom, ¿verdad? Para las personas que no están en financiero, ya lo borraron. Entonces acá está. Para el martes, porque esto ya se los había mandado, yo ya estaba tranquila que les había mandado la tarea. Tenemos una tarea. La Superintendencia de Administración Tributaria, porque es la gran bendición de que esto es tributario, acaba de sacar un criterio tributario institucional. Entonces, si se dan cuenta, este criterio igual es de 8 páginas, es una nada. Y la SAT lo que hace es un análisis, ¿verdad? Un análisis
Les voy a leer nada más los primeros 2 párrafos y se los voy a explicar para que ustedes tengan una idea muchísimo más amplia. Entren ahorita, ¿verdad? Al chip de su derecho civil, al chip de los contratos, y entonces ahí van a poder entender un poquito mejor de lo que estamos hablando. Solo que va enfocado, porque yo siempre les he dicho que en el área contractual va muy relacionada al derecho tributario y ahorita se van a dar cuenta por qué tienen una correlación directa. Entonces, menciona la SAT. Pago recibidos por anticipado para servicios que se prestarán en el futuro y la emisión de la factura correspondiente. Nosotros debemos de saber que en qué momento nace la relación de pagar el tributo. Al momento de perfeccionarse el hecho generador, ¿sí? Pero en los contratos por servicios en donde se recibe dinero por abonos, por así decirlo, por anticipado, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos un contrato de servicios y nos van desembolsando ciertos abonos hasta que se culmina, pues ya nos pagan la totalidad. Entonces, ¿a qué se refiere esto con la SAT? ¿En qué momento se emite la factura? Porque nosotros sabemos que según el régimen tributario que tengamos, ejemplo, si somos un pequeño contribuyente en el que estamos inscritos y yo emito la factura hoy por 100 quetzales que me dieron de anticipo porque son 1000 quetzales el trabajo en total y yo voy a tener 10 pagos de anticipo, entonces yo voy dando una factura mensual. El hecho generador nace desde el momento en que yo emito la factura, porque al final de cuentas tengo la obligación del pago del tributo, ¿verdad? Y la liquidación del pequeño contribuyente es en el mes siguiente, ¿sí? Dentro de todo el mes. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo estoy poniendo como el casito es del pequeño contribuyente para que ustedes tengan una leve noción. Entonces, menciona la SAT. En la actualidad existen numerosas empresas que prestan servicios en los cuales se provee de comidas y bebidas a eventos, fiestas, presentaciones, congresos y reuniones en general. También se provee del espacio físico para la realización de eventos y el alquiler de mesas, sillas, cristalería, entre otros. Como parte del giro normal del negocio de estas empresas, es común que se realicen contratos para la prestación de servicios de celebración de bodas, 15 años, convivios, aniversarios, reservaciones de alojamiento, congresos, etc. Dichos contratos se celebran con suficiente antelación a la realización del evento, es decir, la prestación del servicio pactado, entre otras cláusulas, la realización de pagos anticipados para garantizar la disponibilidad de las instalaciones en las fechas futuras acordadas. Con relación a dichos anticipos, surge la interrogante respecto a que si es requisito la emisión de la factura en el momento de recibir los pagos en forma anticipada o si se encuentra legalmente emitida la factura en el momento que se presta el servicio. Derivado de lo anteriormente mencionado, se plantea el presente criterio, el cual se considera necesario para establecer cuándo es el momento. Eso quiere decir el periodo de imposición, o sea, en qué momento se emite la factura en la prestación de servicio que se prestará en el futuro y sobre los cuales se reciben pagos en concepto de anticipo. ¿Hay alguna duda? Porque esto viene su... Ah, bueno, eso vamos a poner en el examen. Pero esto es su tarea del martes. ¿Hay alguna duda? Que tengan en relación al contrato. ¿No? Va. Miren, pues yo creo que los antecedentes de la SAT son bastante claros. ¿Qué sucede cuando ustedes van a hacer alguna recepción, alguna fiesta, 15 años, lo que mencionaban acá, algún congreso, lo que sea? La planificación lleva meses. Cuando la gente se va a casar, porque nosotros los notarios, pues tenemos esa facultad de poder casar a las personas, ¿verdad? Cuando las personas se van a casar, normalmente pactan una fecha a futuro para casarse, pero comienzan a hacer las reservaciones de la música, del salón, de la comida, pues de todo lo que se necesita para casarse, ¿verdad? Y entonces normalmente comienzan a realizar
Y dicen muchos de los que se van a casar para no sentir el pentazo final, ¿verdad? Y aparte que le solicitan un anticipo para reservar la fecha de salón, para reservar el servicio de catering, de mesas, de sillas, de todo. Entonces uno realiza un anticipo. Y en muchas ocasiones uno va realizando pagos mensuales para que al final no se sienta tan duro el desembolso, ¿verdad? Final. Entonces la SAT dice, la SAT menciona, en este contrato de servicios, porque normalmente nosotros firmamos un contrato con estas personas, ¿sí? En este contrato de servicios, ¿en qué momento debe de emitirse la factura? ¿En qué momento se debe de pagar el impuesto? ¿En qué momento realmente nace el hecho generador? Porque el hecho generador no es el pago como tal, porque el pago no me genera la obligación del pago del impuesto, ¿sí? El pago de mi cliente, por así decirlo, el abono como tal. Cuando quiera hablar, abra el micrófono, porque yo no me fijo eso. Perdón, licenciada, el hecho generador cobra efecto en el momento de efectuada la factura o la venta. En ese momento cobra vida el hecho generador, ¿no? Pero dice exacto. ¿En qué momento debe de emitirse la factura? Porque si nosotros nos vamos, y no hay pena, abran el micrófono y hablan ustedes, porque no me voy a estar fijando darle la palabra, pero me pueden interrumpir, eso no me molesta en lo absoluto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La SAT dice, si yo recibo el dinero, porque contablemente hablando, si yo llevo de manera correcta una empresa, si yo recibo el dinero, yo debería de reportarlo dentro de mis libros, ¿verdad? Para que todo tenga congruencia entre lo que entra, lo que sale, porque todo lo que me entra yo debería facturarlo. Entonces, ¿es necesaria o no la emisión de la factura por cada uno de los anticipos? ¿O es necesaria la factura hasta el final? ¿Y cómo lo justifico? Entonces, viene SAT y les hace todo un análisis y les pone los artículos desde la matriz, si se dan cuenta. Aquí está el mentado principio de legalidad del artículo 239 de la Constitución, el artículo 243, que yo siempre les he dicho, el 239 y el 243 a materia tributaria son el paraguas, ¿verdad? Por así decirlo, dentro de los principios. Después nos vamos al artículo 4, que son los principios aplicables, atribuciones de la administración tributaria, para caer al impuesto como tal, a la ley específica en la materia, que es la ley del IVA, ¿verdad? Se hace un análisis de la ley del IVA, de cuál es el fundamento legal para esto, el hecho generador, que es el artículo 3, la fecha de pago, que es la fecha de pago, es uno de los elementos de la relación jurídico-tributaria porque es el momento, el periodo de imposición, ¿verdad? Y cuáles son los documentos. Y entonces después hace un análisis del caso en concreto para concluir lo que ustedes van a ver, ¿verdad? Que es en qué momento entonces se emite la factura. Va. Está bien sencillo porque son 8 páginas y está súper comprensible según lo que dejó SAT. Y ustedes pueden ver igual su ley del IVA para ir comprendiendo. Ahora, ¿qué es lo que necesito yo que ustedes hagan? Porque ya todo el trabajo se los hizo SAT, pues, sí. Solo hay que interpretarlo un poquito, pero ya todo lo hizo SAT. Entonces, eso es un criterio actual, es un criterio que acaba de salir esta semana en SAT. Es sumamente novedoso, por si alguien quiere hacer su tesis de eso, considero que es muy novedoso. Entonces, ¿desde qué perspectiva lo vamos a agarrar? Si se dan cuenta, yo les dejé unas preguntas ahí. Definición del contrato en mención, no del contrato, ¿verdad? Porque si ustedes me ponen una definición de contrato, eso está mal. Y eso lo puedo encontrar yo en cualquier enciclopedia. Yo necesito que ustedes interpreten. Definición del contrato de servicios, eso es lo que necesito, ¿sí? Porque según lo que menciona SAT, es un contrato de servicios, ¿sí? Por abonos. Entonces, si yo me voy a la matriz como tal del contrato, del derecho civil, dentro de los contratos, dentro de la clasificación doctrinaria, nosotros tenemos 2 tipos de contratos, el contrato típico y el contrato atípico. Entonces, ¿esto qué sería, verdad? Este contrato de servicios por abonos, por eventos, ¿dónde entraría? Dentro de eso, porque yo siempre les he dicho, ustedes deben de comenzarse a preparar para sus privados, porque entonces yo vendría, y si quiero hablar un poquito más en mi privado para extender el tiempo de la respuesta, porque manejo bien la respuesta, yo establecería. El contrato de servicios es un vínculo jurídico que existe entre 2 o más partes, por medio del cual hasta pondría
es un vínculo jurídico de carácter atípico, ¿verdad? Y entonces me voy, todo lo demás, o sea, pero saco todos los elementos como tal. Entonces, una definición del contrato de servicios. Claro está que cada quien va a tener una definición propia, según su leal saber y entender y según su interpretación. Ahora, dentro de la perspectiva contractual, nosotros tenemos elementos de los contratos y el contrato de servicios, seguramente, como todos los contratos, tiene sus elementos. Las partes, el objeto, yo qué sé, ¿verdad? Los elementos. Después, ¿de qué manera se perfecciona este contrato que menciona Sat? ¿Cuál es el hecho generador del contrato? ¿Sí? Entonces aquí ya se va a traspolar, si se dan cuenta, ya viene desde la perspectiva notarial, porque comenzamos en el ámbito notarial, y entonces ya, cuando se perfecciona el contrato, nace la obligación tributaria, o cuando se perfecciona el hecho generador, ¿verdad?, del contrato como tal, que nació en la perspectiva notarial, ya pasa a ser perspectiva tributaria, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, el derecho tributario tiene relación con casi que todas las ramas del derecho. Entonces, ¿cuál es el hecho generador? SAT ya se los plantea. ¿Ustedes están o no de acuerdo con el criterio de SAT? ¿En qué momento se paga el impuesto? En el periodo de imposición y un análisis propio, que eso realmente es donde viene la carnita, ¿verdad? Un análisis propio en relación a este tema. Así de sencillo. Lo que yo quiero es que ustedes comiencen a darse cuenta cómo SAT interpreta la normativa tributaria más allá de lo que está escrito en papel, ¿sí? Porque es bien bonito leerlo, como lo que hicimos la semana pasada de leer por ¿qué es? Oscuridad, ambigüedad y todo lo demás, cómo se interpreta y que había que irse al artículo 4, pero que nadie supo decir los principios, pues, ¿sí? Entonces, la letra muerta es una cosa y cómo lo interpreta SAT, ¿verdad? Es otra cosa, el dinamismo con que SAT lo interpreta. Entonces, yo les había mencionado a ustedes, acá está, aquí nos quedamos, ¿ve? Nosotros nos quedamos, vimos 3 casos. Un primer caso era de plazo en días, eran 15 días, si no estoy mal, y terminaba el 17, si no mal recuerdo. Después teníamos otros 2 casos pendientes. Entonces, Diego José Marroquín Godoy. A ver, Diego, el segundo caso, leámoslo y nos da la respuesta, por favor. Fundamento también. Lo escucho, Diego. Bueno, había apuntado ese caso, decía, ¿Qué me dijo? Perdón, disculpe. el que no había apuntado el caso. Ah, no había apuntado el caso, pero sí estuvo con nosotros la semana pasada, ¿no? Sí, ¿Sabe por qué pierden los alumnos? Por ese tipo de cosas. Y lo bonito es que el 60% pierde tributario. Y de verdad no es porque sea difícil, es porque no ponen atención. Entonces, de verdad, a todos les voy a pedir que si están dentro de la clase, así como Ingrid, que están todos sus colegas de trabajo atrás, pero está bien porque está en el trabajo, no hay problema. O sea, ustedes creen que yo no veo las cosas y no me doy cuenta, pues. ¿Ah? Sí les voy a pedir que por favor, si van a estar en mi clase, pongan atención, porque yo no tomo asistencia, o sea, a mí no me molesta si no están, no hay ningún inconveniente si no están. Después pueden pedir copia, lo que sea, grabación, no sé si alguien graba, lo que sea. Pero sí necesito, después los alumnos culpan al catedrático y yo no pregunto más allá de lo que no he dado en mi clase, nunca. Entonces, son cosas mínimas. Yo ni siquiera les pongo punteo a los trabajos, pero creo que les voy a comenzar a poner solo por tema de asistencia. Y por molestar le voy a poner medio punto, ¿verdad? Porque realmente de medio punto en medio punto se va quedando la gente que no se dedica. Entonces sí, qué decepcionante, pero bueno. Jeffrey Contreras, caso 2, por favor.
Buenas tardes, licenciada. El señor Jorge Lemus debe de presentar ante la Superintendencia de Administración Tributaria la declaración de IVA del año 2021, 2022 y 2023. Para esto tiene un plazo de 48 horas. La solicitud fue notificada hoy a las 10 a.m. Estamos hablando de hoy, que fue, ¿cuándo fue ese hoy del que hablamos? El martes. Ah, el martes, perfecto. Martes a las 10 a.m. ¿Cuándo vence? Yo respondí que vence el 27 de julio a las 10 de la mañana. Licenciada, fíjese que yo el martes no estuve, pero me pasaron los casos, entonces Gracias. intenté hacer así. 25 fue martes a las 10 de la mañana y como se establece que son 48 horas, código tributario, si no estoy mal, acá está en el artículo En el 8, 7, licenciada. 8. Gracias, Jeffrey, mi amable. El artículo 8, ¿verdad? Menciona, vamos a ver, en los plazos designados por horas en el D, se cuentan de momento a momento. O sea, no vencen en la víspera, ¿verdad? Se recuerdan que solo los meses y los años vencen en la víspera como tal. Acá no hay víspera de un minuto antes, no, es de momento a momento. Entonces, gracias, Jeffrey, súper bien. Albina Dalisa Ajú Chávez. Sí, ahorita se lo leo. Aquí está. El señor Pedro Pablo solicita a la SAT convenio de pago por el plazo máximo, el cual iniciará a partir del 1 de agosto de este año. Yo respondí que vencería el 31 de julio del 2024. Número 1, ¿cuál es el plazo máximo del convenio de pago? Esa era la pregunta 1 y la pregunta 2, ¿cuándo vencía? Ajá, un año creo que apunté. No, un año es el Ay, no, plazo. perdón. Sí, Sí, lo hice mal, perdón, licenciada. no hay pena. Sergio Catún, ¿qué manda? Disculpe, licenciada, yo leí en el artículo 40 de la ley del Código Tributario que el plazo máximo es de 18 meses. Ajá, muy bien. Comenzó el 1 de agosto, eso quiere decir que vence ¿cuándo? El 31 de enero del año 2025 porque termina en la víspera. Excelente. ¿Alguien tiene una respuesta diferente a la de 18 meses? Yo tengo 12 meses, licenciada. ¿Dónde Sí, yo también se tengo fundamentó? Licenciado Dice Tone, que hay cabe una, destacar que sí son el plazo máximo de 18 meses, puesto que se reformó. El artículo 40 se reformó, entonces antes era de 12 meses. Y se reformó hace ratatatales. O sea, ese de 12 meses sí está bastante desactualizada la ley. O la buscó en una página que está desactualizada en Google, seguramente. No, pues por eso, según el Código Tributario se reformó y antes sí era de 12 meses, pero con respecto a esa reforma, sí, el plazo máximo es de 18 meses. Exactamente, actualmente es de 18 meses. Por tanto, la persona, no sé quién platicó por ahí, que eran 12, verifique bien su ley, porque seguramente está desactualizadísima. sí, Solo para que no vaya a tener- sí, yo fui licenciada. Súper, entonces modifíquela ahí. Bueno, esos son los 3 casos que teníamos. Yo les había comentado que leyéramos del artículo 1 hasta el 30, si no estoy mal. Va. El artículo 9, nosotros, si no estoy mal, ya el semestre pasado comenzamos a ver qué eran los tributos, ¿verdad? Cuál era la clasificación de los tributos según código tributario, según doctrina y según constitución. Pero si nos vamos al concepto de tributos como tal, son esas prestaciones en dinero, ¿verdad? Eminentemente en dinero, que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario. Victoria Luna, ¿quiénes tienen el poder tributario? Buenas tardes, Lita. Hola. Mm, Ay, no sabía decirle. Sí No lo me sabe porque recuerdo. ya lo leímos si lo interpretamos ya lo tenemos en artículos anteriores.
El Congreso de la República, Anita. El poder tributario. El Estado, licenciada. Ah, no, sí, el Estado sí. ¿Pero quién? La administración tributaria. Sí. ¿Por qué? En ejercicio de su poder tributario, de su capacidad de cobro, con el objeto de obtener recursos. ¿Quién tiene esa capacidad de cobro del tributo? La administración tributaria. Recordemos, ojo, o entidades que por delegación, ¿verdad? ¿Como qué? Como la municipalidad, ¿sí? Entonces, si nos vamos a las clases de tributos, según el Código Tributario, tenemos impuestos arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. El impuesto, no sé si el semestre pasado ya habíamos analizado los aspectos comunes a cada una de estas figuras. ¿Cuáles eran sus características? Ya, sí, ¿verdad? Uno es coercitivo, otro no es coercitivo, uno lo impone el Congreso de la República, 3 los impone el Congreso de la República, el otro la municipalidad, uno genera plusvalía, otro no genera plusvalía, ¿sí? Creo que en eso estamos bastante claros. Entonces son impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Pero realmente, ¿en dónde nos interesa abordar? Ya la semana pasada veíamos el concepto de la obligación tributaria y la habíamos desglosado. Eso es lo más importante. Ahora, sujetos de la obligación tributaria. Yo les comencé diciendo hoy, la obligación tributaria también se le denomina relación jurídico-tributaria a la obligación tributaria. Ahora, ¿cómo nace la relación jurídico-tributaria? Esa relación como tal tiene 5 elementos, repito. Hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición. Y ahorita, si se dan cuenta, vamos a comenzar de atrás, casi adelante, ¿verdad? Sujetos. Ustedes leyeron del artículo 17 al 30 y ahí se abordan los sujetos de la relación jurídico-tributaria, ¿sí? Que es uno de los elementos, el quinto, si lo quieren ver así, de los que yo le dije, de los que les mencioné, hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición, sujetos. Los sujetos son el quinto elemento de la relación jurídico-tributaria. Y si ustedes se dan cuenta, dentro de los sujetos existe una división, una clasificación, que es el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto pasivo también tiene una ramificación. Esa ramificación del sujeto pasivo, ojo acá porque el sujeto activo ya no tiene otra clasificación, pero el sujeto pasivo sí, se denomina contribuyente y responsable, ¿sí? El responsable todavía tiene otra ramificación, que es responsable por representación, responsable solidario y agente de retención o de percepción. Entonces, si nosotros estuviéramos esquematizando la relación jurídico-tributaria, tendría que quedar de una manera que quede el título relación jurídico-tributaria. Vengan los 5 elementos, que es hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición, sujetos. A los sujetos yo les sacaría una clasificación, una que se llame sujeto activo, sujeto pasivo. Al sujeto pasivo le saco otra clasificación, una que se llame contribuyente y otra que se llame responsable. Al responsable le saco una subclasificación que se llame responsable por representación, responsable solidario y agente de retención o de percepción. ¿Sí? Entonces, el artículo 17 o el capítulo 2 como tal, perdón, nos establece sujeto de la obligación tributaria, si se dan cuenta. Es la ramificación de lo que viene a ser el artículo 14, ¿verdad? Uno de los elementos del artículo 14. Entonces nos menciona, tenemos un sujeto activo. Sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o ente público acreedor del tributo. El acreedor es el ente
encargado, por así decirlo, de recaudarlo o a quien se le debe el tributo como tal. Una municipalidad, ¿verdad? Que pueda ser un arbitrio. ¿Y por qué nos menciona tributo? Porque dentro de los tributos, en el artículo 9, nosotros tenemos una clasificación, que es el impuesto, las tasas, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Pero no todas corresponden a la Superintendencia de Administración Tributaria, o no todas corresponden a la municipalidad. Entonces, por eso nos menciona, su sujeto activo es el Estado o el ente acreedor del tributo. Entonces, esa es la primera clasificación del sujeto como tal. Después tenemos el elemento del sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿sí? Sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad, y aquí se los desglosa, si se dan cuenta, sea en calidad, entonces ahí le podríamos poner un 1 y un 2, sea en calidad de contribuyente o de responsable, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, viene la solidaridad de las obligaciones de carácter tributario, evidentemente. Los obligados respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador de la obligación tributaria son responsables en forma solidaria del cumplimiento de dicha obligación. En los demás casos, la solidaridad debe de ser establecida expresamente por la ley. En materia tributaria, se aplicarán las normas que sobre la solidaridad establece el derecho común. ¿Qué es el derecho común? El derecho civil, ¿verdad? Y además, las disposiciones especiales siguientes. El Licenciada, cumplimiento, ¿sí? perdone que la interrumpa ahí. Es que fíjese que tocó un tema que me da un poco de duda ahí porque es un poco sobre lo que estoy tratando de trabajar mi tesis. ¿Cuál es Ese, su tesis? mire, el punto de mi tesis es este punto donde la responsabilidad, pero yo lo estaba manejando desde la parte de la responsabilidad civil. Porque, por ejemplo, casos donde se hace retención, como digamos en la retención de los trabajadores, ¿sí? Por relación de dependencia. Viene la persona de la administración, de cualquier ente administrativo gubernamental, ¿verdad? O estatal. Y entonces retiene el ISR a los trabajadores. Pero si ese ISR no lo reportan el día que tenía que, porque entonces, digamos, ahí hay una persona que va a ser agente de retención, que es una entidad, pero si este agente de retención, digamos, la entidad no lo declaró, la persona que era la persona responsable de hacer la declaración el día que se vencía la declaración de ISR, entonces esta entidad estatal va a incurrir en una mora más la multa por la no presentación de este tributo, que es la retención de ISR a asalariados. Entonces, después de eso, esa multa la va a pagar esta entidad estatal, pero ¿de dónde la va a pagar esta entidad estatal? Al mismo fisco, o sea, al mismo estado, porque al final de cuentas es una recaudación tributaria, que es del estado, porque se lo están descontando a los trabajadores, pero si la paga digamos... ¿Que por qué va a haber deuda entre los mismos, dice usted? Exactamente, porque Es hay... como que usted, yo tengo mi familia, ¿ah? En mi casa somos mis 2 papás y mis 2 hermanos, entonces somos 3 hijos. Ajá. Entonces somos la misma familia, más lo mismo, solo que cada quien es independiente, si lo queremos ver así. Y mi papá me presta 100 quetzales. Entonces, no, fíjate que yo no tengo los 100 quetzales, no te los puedo devolver. ¿Y qué? Solo me doy la vuelta y me hago la loca porque es mi papá. Pero es otro sujeto. Si bien es cierto, las arcas del Estado son comunes, pero la capacidad de cobro es independiente para cada una, ¿sí? Pero en ese caso, por ejemplo, póngale que fue la universidad la que no lo hizo, entonces la universidad tiene que venir y sacar del presupuesto para pagar esa multa, mora, intereses, y al final de cuentas es como que, ¿y a quién le pide el presupuesto? La universidad. Entonces están sacando otra vez de lo mismo cuando la responsabilidad debiera de ir enfocada a la persona que omitió el pago del impuesto ese día. ¿Por qué no? Porque si a mí me dan una constancia, me están inmediatamente quitando el impuesto. Sí. Y cuando me quitan ese impuesto y no me pagan en su totalidad, por ejemplo, yo emito una factura de 10,000 quetzales,
y me van a quitar el 5% de ISR, no voy a inventar. Eso quiere decir que me van a quitar 500 quetzales y me van a depositar 9.500 quetzales. Cuando me depositan los 9.500 quetzales y me dan esa constancia que debe de emitir el agente retenedor, que es la universidad, yo desde ese momento, como contribuyente, yo ya liquidé mi impuesto, porque Sí, me lo están quitando. Ahora, ajá, es obligación de ese agente de retención trasladarlo, porque así establece el Código Tributario, trasladarlo al fisco. ajá, Si pero no entonces lo por eso, traslada en su oportunidad por malos controles, claro está que como cualquier otro sujeto pasivo, porque no es como cualquier otro contribuyente, porque no es el término adecuado, es como cualquier sujeto pasivo, tiene sanciones. pero en ese caso, por eso ese era mi punto, porque al final de cuentas el responsable en este caso sería esta entidad, por ejemplo, la universidad. Pero esta no fue, digamos, la universidad sí lo retuvo, ¿verdad? A través de la persona que era la encargada de ese departamento. Pero, por ejemplo, el encargado directo, porque hay una persona que hace esa declaración de ese impuesto y esa persona fue la que Ahí omitió. habría que deducir responsabilidades administrativas frente al régimen disciplinario de la universidad, no de carácter tributario. Porque entonces la falta se vuelve laboral. Si bien es cierto, para el ente, para la universidad es una falta de carácter económico y tributario, ¿verdad? Por el impacto que genera. Para la persona que realizó el acto, que omitió el pago del tributo, que era el encargado, pues el digitador o lo que sea, el auditor, ahí hay que deducir responsabilidades administrativas laborales. Pero es otra cosa. Listo, gracias. Me lleva un poco de luz ahí porque entonces estoy como que mezclando dos temas, digamos. Porque entonces, sí, está mezclando el derecho civil con el derecho tributario, si es que se va a agentes de retención y a las posibles responsabilidades, no solo de carácter administrativo por el régimen disciplinario que podría tener la entidad, sino que hasta posibles responsabilidades de carácter penal, me atrevería yo a pensar. Licenciada, perdone, buenas tardes. Hola, ¿A quién rinde tributo la Universidad de San Carlos? Si no es a la SAT, ¿será Contraloría o cómo No, es es? al azar, es al azar. Sí. ¿Y Contraloría en este caso, licenciada? Vamos a ver, Contraloría es un ente bien diferente, no recauda tributos. Contraloría es el ente fiscalizador, no recaudador. Fiscalizador, porque así lo tiene la ley de la Contraloría General de Cuentas, contralor y fiscalizador de las actividades que realizan los funcionarios o empleados públicos en el desempeño de su cargo. Gracias, licenciada. Pero no le entra el impuesto a la Contraloría. No es un... No. Ahí estamos mezclando funciones. Pero bueno, entonces, en los demás casos la solidaridad debe de ser establecida expresamente por la ley. El cumplimiento de la obligación puede ser exigido total o parcialmente a cualquiera de los obligados a elección del sujeto activo, salvo lo dispuesto en los obligados por deuda ajena. ¿Quiénes son los obligados por deuda ajena? Los responsables, porque ahí está en el artículo 25, se los aseguro, dice, responsables, obligado por deuda ajena. Y en el contribuyente, en el artículo, si no estoy mal, 23 o 21, vamos a verlo ahorita, menciona contribuyente, obligado por cuenta propia. O sea, es un símil que se le da, es otro nombre con el que se le puede dar a conocer, ¿verdad? Solo para que lo tengan en consideración. El cumplimiento total de la obligación por uno de los obligados libera a los demás. El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás. Cuando por disposición legal específica se exija que los otros obligados lo cumplan. La exención o remisión de la obligación libera a todos los deudores salvo que el beneficio total o parcial haya sido concedido a uno de ellos. En este caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional eximida o redimida. Cualquier interrupción de la prescripción, ese es un elemento bien bonito del derecho tributario y lo vamos a ver más adelante. Interrupción de la prescripción, porque aquí, en el derecho común, diría la ley,
mencionaría. Existe la interrupción y la suspensión de la prescripción. En el derecho tributario solo existe la interrupción de la prescripción, para que comiencen a averiguar cuál es la diferencia entre suspensión e interrupción de la prescripción, que son dos figuras que operan totalmente diferente en cuestión de plazos, ¿verdad? En favor o en contra de uno de los obligados favorece o perjudica a los demás. Aquí está entonces nuestra primera clasificación del sujeto pasivo. Y a este se le denomina contribuyentes. Ahí está el artículo 21 y menciona obligado por deuda propia. Ese es el otro nombre con el que también se le conoce a los contribuyentes. Son contribuyentes las personas individuales prescindiendo de su capacidad legal según el derecho privado y las personas jurídicas que realicen o respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Si se dan cuenta, el Código Tributario menciona mucho hecho generador, hecho generador, hecho generador. El hecho generador es el acaecimiento del hecho establecido en la norma que hace que nazca la obligación tributaria, que eso es igual a la obligación de pago del impuesto, ¿verdad? Es ese acto o contrato que da nacimiento a la obligación tributaria, lo platicábamos la semana pasada. Entonces, situaciones especiales. ¿Quién es el contribuyente en las siguientes situaciones? De los fideicomisos, el fiduciario. De los contratos de participación, el gestor. De la copropiedad, los copropietarios. ¿Sí? Eso quiere decir que si nosotros vamos a vender un bien inmueble y se va a comprar en copropiedad, ¿sí? Entre Amelia y yo, ejemplo, y el inmueble vale 100,000 quetzales y tenemos que pagar el 3% de timbre fiscal, que eso es equivalente a 3,000 quetzales. Entonces, si lo compramos en copropiedad, Amalia tiene que pagar 1,500 y yo soy la obligada de pagar 1,500, ¿sí? Entonces, sociedades de hecho, los socios. Sociedades irregulares, los socios. Sucesiones indivisas, el albacea, administrador o herederos. En los casos anteriores, la Administración Tributaria, a solicitud del responsable, hará la inscripción correspondiente. El régimen tributario aplicable a los ingresos o bienes grabados será determinado en cada ley, evitando la doble o múltiple tributación en cumplimiento de las normas y principios de equidad y de justicia tributaria. Bueno. Responsables. Esa es la segunda clasificación del sujeto pasivo. Y si se dan cuenta, los responsables, según el artículo 25, se les denomina también obligados por deuda ajena. Es responsable la persona que sin tener carácter de contribuyente, o sea, entonces ahí nos vamos al artículo 21 otra vez a leer quiénes son contribuyentes. Y esas personas que no entren en la definición de contribuyente, entonces se les considera responsables. Es responsable la persona que sin tener carácter de contribuyente debe por disposición expresa de la ley cumplir con las obligaciones atribuidas a este. Es asimismo responsable toda persona sujeta por la ley al cumplimiento de las obligaciones formales ajenas, aun cuando de las mismas no resulte la obligación de pagar el tributo. Licenciada, y existen perdone, 3 tipos de responsables. Ajá. ese se refiere al representante legal, por ejemplo, en una sociedad anónima. Por ejemplo, y por eso es que viene el responsable por representación, si se dan cuenta. Acá está el segundo caso. Los representantes legales de las personas jurídicas en general, y dentro de estas personas jurídicas entran las sociedades anónimas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos acá, yo le pondría al artículo 21, le pondría, como tenemos sujeto pasivo, al sujeto pasivo, bueno, pues yo al artículo, si lo quieren hacer ordenado, al artículo 17, que es sujeto activo, le pondría, como este elemento se llama sujetos de la obligación tributaria, que sería nuestro número 5 o número 1, si lo quieren desglosar, como sea. Entonces, número 1 sería sujetos, ese sería el gran título. Los sujetos se clasifican en 1.1, sujeto activo, que es el artículo 17. 1.2,
sujeto pasivo, perdón, que es el artículo 18, ¿sí? Ese sería el 1.2. Después el sujeto pasivo se clasifica en contribuyente, que sería el 21. Después, el sujeto pasivo también se clasifica en responsable, que sería el 1.2.2. El anterior era el 1.2.1. Ajá. Ahí estamos. Entonces, el responsable. Y de responsable existe responsable por representación, ese es el 1. Responsable solidario, ese es el 2. Y agente de retención o de percepción, ese es el 3. Dentro de la clasificación de los responsables. Entonces, voy a mostrar. Ay, no, este no es. ¿Dónde está mi documento? Déjenme ver. Ahorita se lo busco mi documento. Se lo tenía aquí. Entonces, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Acá están nuestros casos. Estos son nuestros casos de hoy en relación a los sujetos. Ideal sería que ustedes supieran estas dos preguntas de abajo, de arriba, perdón. ¿Cuál es la clasificación de los tributos en la Constitución? Y qué es una sociedad irregular y una sociedad de hecho. ¿Por qué? Saber qué es una sociedad irregular y qué es una sociedad de hecho, porque si se dan cuenta en el apartado de contribuyentes, se menciona la sociedad irregular y a la sociedad de hecho. Lo acabamos de ver. Pero bueno. Y aparte está la sociedad legalmente constituida, pues formalmente constituida y con inscripción, ¿verdad? Definitiva, le llamaría. Entonces, les dejo los dos casitos y los verificamos en 5 minutos.
Bueno, Victoria Luna, caso 1. Ah, no, Victoria ya había participado. Vamos a agarrar a un hombre, Samuel Minera, porque no lo hemos escuchado en este semestre. Hola, Samuel. Licenciada. Ahí está. Caso 1, Caso uno. el señor Pérez, ¿verdad? Yo le escribí la respuesta. No aplica porque las normas tributarias sancionatorias regirán para el futuro, a menos que sean menos benignas. En este caso no lo es, artículo 63 del Código Tributario. Número 1, ¿qué sanción aplica? 2, ¿qué tipo de sujeto pasivo es? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la sanción que aplica, Samuel? Lo que aplica es la anterior, la que ya había, la cierre. ¿Cuál es el fundamento legal? El artículo... Permítame. ¿Okay? ¿Y qué tipo de... Esto lo voy a decir, espera, me perdí aquí. El artículo 66 del Código Tributario. ¿Okay? ¿Y qué tipo de sujeto pasivo es? Este es un sujeto pasivo... no lo puse. ¿Alguien Es tiene responsable por representación. ¿Qué artículo? Ya nos dio el artículo, es que no se le escucha bien. 25, Código de Tributo. Ok. Melanie Fernanda Higueros Chacón. Siguiente caso. ¿Cuándo vence el plazo? Del segundo caso, ¿verdad, Liz? Sí. Yo puse el 27 de octubre del 2023. Ok. ¿Y qué es la víspera? Yo le puse que es como el día anterior al día en que se determinó la obligación. Ok, es el vencimiento un día antes. Perfecto. Ahora, para el martes, por favor, 2 cosas. El criterio del SAT, el análisis de criterio del SAT, que ya se los envié al Classroom, pero se los voy a trasladar al otro Classroom, ¿verdad? Me disculpo de antemano. Yo no se los voy a hacer. Y los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria en la ley del IVA, por favor. Solo los artículos, sería bueno que los leyeran. Son 6 articulitos nada más. Pero ubicarlos, ¿verdad? Y con eso estamos. Que pasen feliz fin de semana y nos vemos el martes, primero Dios.